En este tutorial te voy a presentar una nueva propiedad de la potenciación de números enteros, la que corresponde a la potencia de un cociente o lo que podríamos llamar también la potencia de una división. Y en forma general, esta propiedad se la puede expresar de la siguiente manera. Si tengo esto, a dividido para b y todo esto elevado a un exponente m, esto es igual a elevado al exponente m dividido para b elevado al exponente m. Bien, ¿cuál es el significado que tiene esta expresión? Podríamos interpretar de la siguiente manera. Si tenemos aquí la potencia de un cociente o la potencia de una división, fíjate que dentro de un signo de agrupación cualquiera debemos tener esa operación, una división, y todo esto elevado a un determinado exponente. Entonces, la potencia de un cociente se puede transformar, ¿sí? O podemos obtener como la división o el cociente de potencias, en donde estas potencias se generan al elevar tanto el dividendo como el divisor al exponente que vemos en esta parte del ejercicio. Ese sería básicamente el significado. Y para que lo comprendas mejor, te voy a presentar estos ejemplos. Veamos el primero de ellos. Tengo la expresión 8 dividido para 4 y todo esto elevado al exponente 2 o elevado al cuadrado. Te fijas que tengo la potencia de un cociente o de una división. Entonces, esta expresión se ajusta a esta estructura. Entonces, aplicando esta propiedad, yo podría resolver este ejercicio de la siguiente manera. Esto de aquí equivale o es lo mismo a poner 8 elevado al exponente 2 u 8 elevado al cuadrado dividido para 4 elevado al exponente 2 o 4 elevado al cuadrado. Eso es lo que me indica la propiedad. Y ahora, por las condiciones, por las características que tiene este ejercicio, es fácil de realizar su cálculo. Lo voy a hacer y después voy a contrastar con otra forma de resolución. Entonces, mira aquí, al resolver las potencias en primer lugar, 8 elevado al cuadrado, eso es 8 por 8, lo cual es igual a 64, dividido para 4 al cuadrado, eso es igual a 4 por 4, que es igual a 16. Y ahora resuelvo únicamente esta división, 64 dividido para 16, eso es igual a 4. Y listo, tengo la solución. Ahora bien, un método alternativo para resolver este mismo ejercicio, pero que no consiste en aplicar esta propiedad, es más bien resolver lo que está dentro del paréntesis y después ese resultado elevarlo al cuadrado. Eso es lo que te voy a mostrar aquí abajo. Mira, si resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis, tendría 8 dividido para 4, eso es igual a 2, lo puedo poner dentro del paréntesis, y eso a su vez elevado al cuadrado. Y 2 elevado al cuadrado nos da como resultado 4, que como puedes observar, coincide con el resultado obtenido por el método anterior. Te puedes dar cuenta con esto que en este tipo de ejercicios, cuando estamos trabajando en el campo de la aritmética, es decir, con números, realmente mucho más fácil resolvemos este ejercicio por este método, calculando lo que está dentro del paréntesis y eso elevando al exponente que te dan, y no tanto aplicando la propiedad. Pero el objetivo de este tutorial es que comprendas cómo se aplica la propiedad para justamente hacer este tipo de transformaciones. Y cuando sea factible hacer el cálculo, lo voy a hacer. Veamos este segundo ejemplo. Tengo la operación menos 10 dividido para 2 y todo esto elevado al cubo. Fíjate nuevamente en la estructura. Tienes la potencia de un cociente o de una división. Toda esta división está afectada por este exponente 3. Entonces tienes esta estructura. Por lo tanto, esto de aquí lo puedes transformar en una división, en un cociente de potencias. Es decir, esto equivale a poner así. Esto es igual a menos 10, como es base negativa, es siempre mejor usar paréntesis. Menos 10 elevado al cubo dividido para 2 elevado al cubo. En este caso el 2, como es un entero positivo, no es indispensable ponerlo dentro de paréntesis. Lo puedes o no lo puedes hacer, no pasa nada. Y mira, aquí está aplicada la propiedad. Esto es lo que nos indica la potencia de un cociente. Que esto se puede transformar en la división o el cociente de potencias, elevando en este caso al cubo tanto el dividendo, que es el menos 10, como el divisor, que es el 2. Ahí está aplicada ya la propiedad.
Voy a aprovechar este ejercicio para hacer también el cálculo porque no es muy complicado. Entonces, resolviendo estas operaciones, menos 10 elevado al cubo, recuerda la ley de signos, base negativa, elevado a exponente impar, resultado tiene que ser negativo. Y después calculo 10 elevado al cubo, eso es igual a 1000. Por lo tanto, el resultado final es menos 1000. Esto dividido para 2 elevado al cubo, eso es igual a 8. Y si resuelvo esta división por ley de signos, menos para más es menos, y 1000 dividido para 8, eso es igual a 125, y por lo tanto el resultado final es menos 125. Ahora bien, un método alternativo para resolver este ejercicio de una manera más sencilla, pero que no involucra la aplicación de esta propiedad, es resolviendo primero lo que está dentro del signo de agrupación. Si yo resuelvo esta división, menos 10 dividido para 2, por ley de signos, menos para más es menos, y 10 dividido para 2, eso es igual a 5. Es decir, que me queda menos 5 y eso elevado al cubo, cuyo resultado es menos 125. Y puedes contrastar que los resultados son los mismos, los procesos diferentes. Repito, en el campo de la aritmética, cuando trabajas con números, este proceso es mucho más conveniente, desde luego que sí, y lo estás observando. Sin embargo, es importantísimo que tomes en cuenta esta propiedad porque la vas a aplicar mucho más, por ejemplo, en el campo del álgebra, cuando ya trabajes con números y con letras. Y allí sí ya no puedas resolver este tipo de cálculos. Y bueno, veamos este tercer ejemplo. Tengo la operación menos 40 dividido para menos 5 y todo esto elevado al exponente 7. Nuevamente, esta expresión tiene justamente esta estructura. Tengo la potencia de un cociente o la potencia de una división. Entonces, esto yo lo puedo resolver de la siguiente manera. Aplicando la propiedad de la potencia de un cociente, lo único que hago es elevar al exponente 7 tanto el dividendo como el divisor. Es decir, tendría aquí menos 40 entre paréntesis, es mejor porque es un entero negativo aquí en la base. Entonces, menos 40 elevado al exponente 7, esto dividido para... En este caso el divisor, que es menos 5, también lo pongo entre paréntesis porque la base es negativa. Y este número también elevado al exponente 7. Y voy a dejar ahí la solución porque estas potencias ya no son fáciles de calcular. Y por lo tanto dejo allí nada más como solución. Pero en este caso sigo aplicando la propiedad. Mira, estoy transformando la potencia de un cociente o potencia de una división en el cociente o la división de potencias en base a esta propiedad. Ahora bien, es importante que recuerdes que una división o un cociente no solo se presenta en forma horizontal, también se puede presentar en forma vertical como una fracción. Y entonces la norma para la potencia de un cociente o de una división se presentaría así. Si tienes la fracción a sobre b y todo esto elevado al exponente m, esto equivale a tener la fracción a sobre m sobre b a la m. Es decir, tanto el numerador como el denominador de la fracción lo elevas al exponente que te indique el ejercicio. Veamos un par de ejemplos para que lo comprendas de mejor manera. Si tengo, por ejemplo, esta expresión, menos 50 sobre 10 y todo esto elevado al exponente 4. Entonces, fíjate que aquí, al tener una fracción, tengo una división, tengo un cociente, solo que está presentado en forma vertical. Por lo tanto, tengo aquí la potencia de un cociente o la potencia de una división. Y entonces puedo aplicar la propiedad que me indica simplemente que tanto el numerador como el denominador tengo que elevarles a este exponente, al exponente 4. Entonces, en el numerador, como es un número negativo, es preferible ponerlo entre paréntesis. Y tendría aquí menos 50 elevado al exponente 4 sobre, en el denominador va el 10 también elevado al exponente 4. Fíjate que en este caso el 10 no le he puesto dentro de paréntesis porque es la base positiva. Ahí no es indispensable. Y ahí está aplicada la propiedad. No voy a hacer ningún cálculo, ese no es el objetivo en este momento. Simplemente quiero que comprendas que tú puedes transformar la potencia de un cociente en el cociente o división de potencias, pero en este caso presentada en forma
vertical, como una fracción. Y si tienes, por ejemplo, aquí menos 28 sobre menos 7 y todo esto elevado al exponente 9. Recuerda que esta fracción representa una división. Aquí tienes simplemente la división menos 28 dividido para menos 7. Entonces, aplicando la propiedad, esto de aquí equivale o es lo mismo que tener menos 28 elevado al exponente 9, esto va al numerador, mientras que en el denominador tendría este menos 7, lo pongo también entre paréntesis, menos 7, también elevado al exponente 9. Y eso es lo que me indica la propiedad, que puedo transformar la potencia de un cociente o de una división presentada en forma vertical como una fracción. ¿Sí? Esto equivale al cociente o división de estas potencias, solo que se presenta en forma vertical. Bien, lo importante a tomar en cuenta también aquí es que estas fracciones, que son divisiones, tienen que darte como resultados números enteros, porque estamos trabajando dentro de este conjunto numérico. Mira, si tú haces la división menos 50 dividido para 10, el resultado es menos 5, que al final es un número entero. Y si resuelves tú esta división menos 28 dividido para menos 7, pues el resultado sería 4 positivo. Entonces, esta es una restricción que hay que tomar en cuenta, que estas fracciones al final se reduzcan a números enteros. No se puede trabajar con cualquier tipo de fracción. También es muy importante que recuerdes que esta propiedad, como cualquiera de las otras propiedades de la potenciación de números enteros, no solo se las tiene que analizar de izquierda a derecha, también hay que considerarlas de derecha a izquierda. Y si lo vemos desde esa perspectiva, tenemos que analizar lo siguiente, que si yo tengo entonces esta forma, a elevado al exponente m, dividido para b elevado al exponente m, esto equivale, esto es lo mismo a tener a dividido para b y todo esto elevado al exponente m. Así es entonces como veríamos esta propiedad si la analizamos de derecha a izquierda. ¿Y cuál sería su significado? Que si yo tengo la división de potencias que tienen bases diferentes, pero, y aquí viene el detalle, tienen el mismo exponente, entonces esto se puede transformar en la potencia de un cociente o en la potencia de una división, en donde agrupas entonces lo que son las bases de estas potencias, las agrupas en un signo de agrupación, las relacionas a través de esta división y todo esto elevas a un solo exponente. Ese es el significado y para que lo comprendas mejor te presento los siguientes ejemplos. En la primera expresión tengo lo siguiente, 4 elevado al cubo dividido para 2 elevado al cubo. Fíjate en las características de esta expresión. Tengo entonces la división o el cociente de potencias, en donde las bases son diferentes, pero la particularidad es que el exponente de estas potencias es el mismo. Cuando tengo estas características, mira que esto se ajusta a esta estructura, a elevado a la m dividido para b elevado a la m. Y entonces puedo aplicar la propiedad de la potencia de un cociente, pero viéndola de derecha a izquierda. Es decir, yo puedo reescribir esto como la potencia de un cociente o de una división. ¿Y cómo armo esto? Simplemente dentro de un signo de agrupación, que puede ser en este caso un paréntesis, coloco estas bases, el 4 y el 2, y les divido. Pongo aquí 4 dividido para 2, esto es lo que va dentro del paréntesis, y todo esto elevado al exponente 3, que es el que se está repitiendo. Y de esa manera ya he aplicado la propiedad. Repito, viéndola de derecha a izquierda, transformando la división o el cociente de potencias en la potencia de un cociente o la potencia de una división. Veamos este segundo ejemplo. Si tengo la operación menos 22 elevado al exponente 10, dividido para 11 elevado al exponente 10, puedes darte cuenta nuevamente. Tengo la división de potencias, las bases son distintas, pero el exponente es el mismo. Cuando sucede esto, yo puedo aplicar la propiedad de la potencia de un cociente de derecha a izquierda. Es decir, puedo reescribir esta expresión de la siguiente manera.
Voy a abrir, por ejemplo, un corchete. Dentro del corchete escribo estas bases, el menos 22 y el 11, en este orden. Eso sí es importantísimo en una división. Este es dividendo, esto es divisor. Entonces pongo aquí menos 22, en este caso lo he puesto dentro de un paréntesis, dividido para 11. Esto es lo que va dentro del signo de agrupación. Y todo esto tiene que estar elevado al exponente 10, que es el que se está repitiendo. Y ahí he transformado entonces, nuevamente repito, la división o el cociente de potencias en la potencia de una división o la potencia de un cociente. Y esto que lo vemos en ejemplos de divisiones en forma horizontal, perfectamente se acopla a divisiones presentadas en forma vertical. Mira, aquí tengo entonces menos 18 elevado al exponente 5 sobre menos 9 elevado al exponente 5. Esta fracción representa una división de potencias. Las bases son diferentes, pero el exponente es el mismo. En estos casos, entonces, yo puedo reescribir de la siguiente manera. Pongo igual, voy a trazar una sola línea de fracción. En esta fracción coloco en el numerador, pues este número, el menos 18, porque eso está en el numerador. En el denominador va entonces el menos 9. Y ahora todo esto va dentro de un signo de agrupación. Y entonces, esta fracción, menos 18 sobre menos 9, lo elevo al exponente 5. Y así es como logro transformar la división o el cociente de potencias. Y ahora obtengo la potencia de un cociente o la potencia de una división, pero en este caso presentada en forma vertical. Entonces no te olvides, es muy importante que siempre recuerdes que todas las propiedades siempre hay que verlas en doble sentido, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Su uso dependerá del tipo de ejercicios que estemos resolviendo.